Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. No sé si a ustedes les ha tocado a veces viajar con alguien que maneja los volantazos. Hoy se va a un lado de la banquina, mañana al otro lado de la banquina, y uno ruega que no se salga ni a la derecha ni a la izquierda, ni que nos agarre alguien por el medio. Bueno, después de haber vivido en otros lugares y tener medio siglo en esta profesión que tanto quiero, me parece siempre la impresión de que estamos en un vehículo que se maneja de esta forma. Yo no quiero abrir juicios, estos son los entendidos, los que nos tienen que decir hacia dónde vamos y si esto es bueno o es malo. Pero en los últimos 50 años siempre han habido estos cambios y por ahí el cuerpo pide un poco de paz, de tranquilidad y que sigamos siempre una misma ruta. Señores, estamos en la ventana. Me imagino que Juanca, cuando estaba haciendo la tapa de Nuevo Mundo, y dice, ya está listo, me voy a bañar, me voy al programa. Y había que cambiar todo de pronto, ¿no? Imagínate lo que ha pasado en titulares nada más, después vemos. Salió lo de la inflación, con un porcentaje que es para analizarlo porque es muy alto. Salió lo del Fondo Monetario Internacional, que es una noticia también importante. Salió los anuncios de economía, que era la salida del cepo. Tembló en San Juan. Salió la comunicación del gobierno con respecto a los docentes. Otra noticia que un juez ha denunciado penalmente a un fiscal y la semana que viene se le presenta el jury a ese juez. Eso en la tarde. Bueno, o sea que... Agarrás todo lo que hiciste y lo tiraste para Nuevo Mundo y empezás de nuevo. Y sin quejarte, obviamente. Un día entretenido. Son los días que nos gustan los periodistas, porque la verdad que si no fuera así sería aburrido esto. Muy bien, comenzamos con las noticias. Que para no ser menos, sí, también cambió el tiempo. Y quien salió a la calle con una remerita creyendo que podía volver así, con cuerpito, de pronto empezó un viento bastante Los frío. Organismos oficiales habían anunciado sonda hoy a la tarde. Sonda. No sé dónde. Bueno, también, parte de las noticias. Bueno, está con nosotros Marcelo Delgado. Marcelo es economista. Nos acompaña Facundo Caselles, especialista en informática. ¿Por qué Marcelo? Porque parte de las noticias de hoy tienen que ver con la economía. Primero, la inflación del 3,7, principalmente con educación, que es estacional, es marzo, la inflación de marzo, que es lógico, pero alimentos, en donde consultamos esta semana con los grandes supermercados de San Juan, y ellos decían que se estaba viendo un aumento paulatino, pero que todavía no tenían la nueva lista de precios. Pero están esperando la nueva lista de precios porque vienen con aumento, y la gente ya lo está sintiendo eso. Bueno, escuchaba, Juanca, que el 11% aumentó los gastos en educación y que esto ha levantado un poco... Pero explica parte de lo que es la inflación. Parte, sí, pero también a fin de año es porque estamos a fin de año y se gasta más. En enero es porque las vacaciones se gasta más. Siempre hay un motivo para que suba, ¿no? Pero en alimentos es que un número 3,7 que a mí me preocupa. Hoy necesitas 1.100.000 pesos de ingresos familiares para no considerar que estás en la pobreza y 670.000 pesos para que no consideren que estás en la indigencia. Bueno, primer tema para... Con lo cual, esas cifras de 38% que dieron hace poco de la pobreza seguramente ahora ha aumentado, porque si lo miden solo como ingreso, son muy caprichosos. Este es el tema, porque todas las medidas se basan en un índice que ya no tiene valor. ¿Cómo es eso, Delgado? Bueno, qué pregunta. Bueno, la verdad que la pobreza se mide por los ingresos de las familias, ¿no? Pero muchas familias que tienen inclusive ingresos superiores a lo de la canasta básica son pobres, y otras que probablemente no lleguen, tienen un mejor estándar de vida que aquellos. Por eso la pobreza no es solamente ingresos, pero medida en términos de ingresos, la verdad que Argentina tiene números que escandalizan. Cerca del 40% de la población que no llegue a cubrir la canasta básica, es decir, que
se están privando o del almuerzo, o de la cena, o de algún servicio esencial. El que tiene trabajo incluso, que no llegue a Sí, cubrirla. sí, claro, no, es que ocurre esto, porque, a ver, alguien que trabaja, no sé, el esposo, la señora, trabajan, ganan 500.000 pesos cada uno, que es un sueldo relativamente bueno, digamos, no llegan a cumplir con, o a cubrir la canasta básica. Dentro de esto, la gran duda es, este 3,7, ¿es un mes que tiene que ver con la estacionalidad o la economía empieza de a poco a sincerar cuestiones que por falta de plata no han ido aumentando y ahora se van a ir viendo cómo aumentan? Bueno, el mercado siempre se anticipa a lo que va pasando y el mercado empezó a ajustar precios a un dólar más alto que el dólar que veníamos trayendo. Teníamos un dólar oficial de 1080, 1090, 1100 a lo largo de enero, febrero, y la mayoría de los operadores dijeron, este dólar es ficticio, está pisado, está presionado. Vamos a ajustar los precios a el dólar que enfrentamos nuestros costos, que estaban en torno de lo que es el dólar blue, entre 1.300 y 1.350 pesos. El mercado ajustó a ese dólar, sobre todo en aquellos bienes que la gente no tiene opción. Fíjense que el consumo de la carne, del vino, de muchos productos han caído a los mínimos históricos porque los precios hoy no responden a las posibilidades de la gente. Sin embargo, los formadores de precios ajustaron a ese dólar. Dejemos de lado todas las teorías económicas, Sí. pero a través de tu experiencia, abogado, como contador, como economista, ¿qué puede pasar el lunes? Que es la gran incógnita. Como Porque acá puede argentino. pasar que salga toda la gente a comprar dólares o que diga no hay plata y no puede comprar dólares. Bueno, le recordamos a la gente que hoy el gobierno nacional, a través del ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la salida del cepo, ¿no? Sí. Este cepo que se puso por allá, digamos, después de la pandemia, donde no se podía adquirir dólares. 2022 empezó el cepo. Claro, 2022, Oficialmente. no se podía remisar dólares afuera. Las No. empresas no podían pagar Ni había inversiones. sus por eso. utilidades, no podían entrar las inversiones. Bueno, este cepo o la salida de este cepo va a implicar que los mercados financieros van a festejar, van a rebotar las acciones. Hoy rebotaron algunas, ya sabiendo los anuncios, sabiendo que se cerraba el acuerdo, aunque no se conocían los términos del acuerdo, pero rebotaron. 2 meses viene diciendo todos los días el ministro de Economía y el presidente que no se devalúa. Con esto de fluctuación del dólar oficial entre 1.000 y 1.400 pesos, que todo indica que no llegaría a 1.000 porque ya el oficial está abajo a 1.100, Sí, claro. ¿es una devaluación? Pero a ver, todo el mercado ya ajustó al dólar blue. Prácticamente todos los precios son del dólar blue. Faltaba nomás que el Banco Central sincere. Está bien, pero lo que llega por importación todavía no. Están comprándolo al dólar oficial. Sí, pero están pagando a 30 días, cosa que ahora se va a modificar. Hay muchas operaciones de importación que no se pueden hacer justamente por este tipo de restricciones. No se pueden hacer anticipos, por ejemplo, para importar bienes de capital. Va a cambiar no solamente el tipo de cambio a partir del lunes, sino va a cambiar todo el régimen de importaciones, exportaciones y de manejo de la moneda extranjera. Yo creo que a usted, Juan Carlos, al Colo, a nosotros, no nos va a cambiar mucho. Va a haber anuncios, subió la bolsa, bajó el riesgo país. Nada, el problema que enfrentamos cada día, que es un ingreso que no nos alcanza para cubrir la canasta básica, todavía no se va a resolver ni el lunes ni el martes, sino que se dan buenas condiciones para que aparezcan las inversiones, para que algunos saquen los dólares que tienen abajo del colchón, que está buscando básicamente la decisión económica de esto, y bueno, puedan invertir. Hubo un blanqueo, sé que mucha gente ya lo tiene blanqueado de eso, pero todavía no aparecen las inversiones. Dejamos que Delgado siga enseguida con sus consejos, porque yo lo que le preguntaría a él, que lo dejamos pendiente, es qué es lo que aconsejaría él a una empresa, salir a dolarizarse o quedarse en pesos. Pero veamos ahora, Juanca, qué otras noticias tenemos. Bueno, el juez Montilla es noticia desde hace varios días, desde que fue a una comisaría para averiguar de las condiciones de detención de una persona de 84 años, pidió que lo trasladaran a un geriátrico
Esto fue tomado por el Ministerio Público como una tentativa por parte del juez de meterse en una causa que no era de él, porque no fue una vez, según el Ministerio Público fue varias veces. Hoy el juez Montilla ha denunciado penalmente por injuria al fiscal Grassi. ¿Cuál es el problema? Hay un problema técnico. La injuria no se denuncia en una fiscalía, es una querella que hay que hacer. Entonces hizo mal la denuncia el propio juez penal, con lo cual la semana que viene se viene un jury del Ministerio Público, obviamente que tiene que ver mucho en estos idas y vueltas, por desconocimiento del derecho, por haber tenido la tentativa del tráfico de influencia y algunas cuestiones más. Juanca, el tema, independientemente de todo lo que pasa en el país, lo que se refleja de San Juan estoy hablando, es qué va a pasar con la investigadora del CONICET, cuyo juicio se está celebrando en este. Es la noticia en todos los medios. Así es, la investigadora del CONICET, recordemos que de apellido Bustos, ella salió de un vehículo que estaba en 9 de julio, en la zona de las Chacritas, justo iba pasando un móvil policial. En el vehículo había una persona que estaba muerta, ella lo había apuñalado, pero a partir de ahí depende de lo que se diga en el juicio, ella va a ser. Vamos con los ribetes porque el escándalo es también porque estaba maniatado y estaba en paños menores o estaba desnudo. Todo esto es parte del juicio. Por eso te digo, puede ser por un lado un asesinato en donde había una relación de pareja. La defensa dice, miren, no puede haber relación de pareja porque ella tiene una novia, con lo cual no tenía relaciones con los hombres. ¿Por qué? Porque si es asesinato es cadena perpetua. Si es legítima defensa porque él la había atacado, es otra carátula. Y si es también lo que dijeron los abogados de ella al principio, que él se había querido suicidar, sería otra carátula. Por lo cual, es un caso interesante porque las posiciones son totalmente contrarias. Pero no nos engañemos que aparte de todas estas disquisiciones que les puede interesar a los abogados, están todos los aspectos morbosos que rodean el caso. Y esto es lo que lo ha hecho Noticia Nacional. Primero, el caso de ella, que no se trata de una persona cualquiera, es una investigadora, y después todo lo que ha rodeado el caso. Si le sacamos un en Buenos Aires, pasa a ser una noticia fíjate más, ¿no? que los titulares en Buenos Aires era la investigadora del CONICET, haciendo hincapié en CONICET como que CONICET está en juego en todo esto. CONICET no tiene nada que ver en todo esto. Una investigadora puede ser investigadora del CONICET o puede ser cualquier persona, no tiene nada que ver el CONICET en todo esto. Pero hacen mucho hincapié como que el CONICET es parte de todo este asesinato. Es una característica de ella, investiga en el CONICET. No creo que investiguen el CONICET, pero es parte de esta noticia que tiene su cuota. De ahí lo llama la parte morbosa. De ahí la parte morbosa, te digo. No, y todo lo que rodea el caso. Estar adentro de un auto, estar esposado, estar teniendo prácticas sexuales no convencionales, también es parte del caso. Fundamental. Y que a su vez ella tuviese una novia que dijera que no quiere, no tenía ninguna cuestión afectiva con él, sino de amistad. Los chats han salido a la luz, los chats entre ellos. Es un caso... Pero que todos los medios estén mandando gente a seguir el caso, no es poca. Sí. ¿Qué otra noticia tenemos? Bueno, recordemos que el gobierno anunció que lo que había ofrecido a los docentes lo va a otorgar por decreto. Esto no quiere decir que ni haya acuerdo ni rompimiento, sino seguir hablando, pero ya se toma como la base que le dio el gobierno. De cierta forma es un acuerdo tácito también del otro sector. Digamos que se está esperando de un momento a otro la cadena nacional donde va a hablar presumiblemente el presidente de la Nación. No sé, en una de esas puede hablar también el ministro de Economía. No, el ministro de Economía ya habló. Ya habló, pero la cadena dice que es el presidente. Iba a ser grabado y ahora va a ser en vivo, supuestamente. Pero aparentemente había un horario, 9:15, después 9:30, ahora puede ser un poco más tarde. En cualquier momento dejamos las noticias de cada día y tenemos que entrar en cadena nacional. Bueno, hay un concejal, Antonio Ruiz, es concejal de Rawson, que ha propuesto que se les exija, se le haga exámenes toxicológicos obligatorios a los funcionarios de Rawson. ¿A qué se debe esto? ¿Hay sospechas? No, esto por lo general salen con estos proyectos en diferentes ámbitos. Hay parte de la tribuna. Yo no sé si
incluso es constitucional, porque supuestamente no tiene nada que ver con la función, cómo le termine saliendo un examen toxicológico, pero lo ha presentado y obviamente causa cierto revuelo cada vez que se presenta esto. Y además la gente lo puede tomar como un mensaje. ¿Viste? Sí. Si cuando te presentan una cosa así, sí, ¿por dónde viene? ¿A quién se quieren investigar? ¿A quién le quieren pegar? ¿Quién es el que se droga? Este es lo que piensa la gente. Otro tema que tiene que ver con unas estadísticas nacionales, San Juan salió como la provincia que mayor porcentaje de directivos dicen que en sus escuelas de educación privada, estamos hablando, tuvieron que intervenir en casos de denuncia de violencia familiar. El 39% de los directivos dicen que al menos una vez en sus escuelas tuvieron que intervenir. No es en la escuela, sino chicos que dijeron que en sus casas hay violencia familiar. Volvemos al doctor Delgado. Dígame, ¿qué es lo qué puede pasar esto? ¿Qué es lo que se aconsejaría a un gerente de una empresa que dice, che, ¿qué es lo que hacemos? Porque acá nos estamos jugando las reservas también, cada uno. Claro, claro. A ver, de los 23.100 millones de dólares que van a entrar producto de parte del acuerdo con el fondo, pero también con la banca internacional y una serie de acuerdos, se calcula que unos 7.000 millones van a ir a lo que se llama stock de deuda en dólares que hoy tiene la Argentina. ¿Qué son? Rentabilidad de empresas que todavía no pudieron repatriar esos fondos, sus utilidades, deudas en dólares que tienen muchas empresas, muchas organizaciones que no pudieron conseguir los dólares para poder pagarlo porque no podían acceder al mercado libre de cambios. De esta manera que va a haber una parte importante que no van a quedar en la reserva. Si bien el ministro ha anunciado el BOPREAL como un bono que le va a permitir no perder los dólares para poder cancelar este tipo de obligaciones, gran parte de esto no va a quedar en la reserva. Pero lo cierto es que va a bajar el riesgo país, vamos a poder tener acceso al mercado de deuda, que hoy muchas empresas no lo tienen, se va a mejorar todo el sistema de importaciones. Esto es una buena noticia para quienes necesitan importar y una no tan buena para los que compiten con el mercado exterior. Hablemos de indumentaria o de cosas que se producen en el país que se van a poder importar, inclusive de vinos. Se van a poder importar vinos. ¿Qué va a pasar con quien se fue de vacaciones a Chile o a Brasil, pegó el tarjetazo? Bien, si pagó con tarjeta de crédito, va a estar en el horno. Va a estar en el horno. Les aviso, va a estar en el horno. Vaya comprando dólares y poniéndolos en las cuentas, porque van a tener que pagar o en dólares o en pesos. Va a costar el dólar oficial más el 30% de la percepción. Se va a 1.400, que sería la máxima, más un 30%, estás hablando de 1.820 el dólar. Claro, o sea, el dólar va a flotar. Va a depender del mercado. Si hay mucha demanda, va a estar más cerca de los 1.400. Si hay poca demanda, va a estar cerca de los 1.000. Ya descartamos que va a estar más cerca de los 1.400. Está bien, pero para que haya compra de dólares tiene que haber billetes pesos. ¿Sí se ha seguido emitiendo? ¿Hay muchos pesos circulando o no? No, justamente el gobierno apuesta a que esto va a tener un éxito porque no hay pesos que presionen sobre el tipo de cambio. Ya se reventó la bomba de las LELIQ, se neutralizaron todos los sistemas que tenían una fuerte cantidad de pesos que había que contenerlos para que no vayan al dólar. En ese sentido, el equipo económico ha hecho una buena gestión y hoy hay pocas posibilidades de presionar sobre el dólar para generar una corrida o algún inconveniente grave. Este cuadro tendremos que enmarcarlo con la visita del responsable de la Reserva Federal de Estados Unidos acá. Sí, bueno, es algo inédito, ¿no? Es algo inédito en un momento también súper delicado donde... Para Estados Unidos. Claro, Estados Unidos ha tirado un bombazo en el mundo, hoy está recogiendo las esquirlas de lo que esto ha significado. Entonces, que el jefe de Tesoro, porque es como el ministro de Economía, pero es más fuerte en Estados Unidos. Tiene participación privada, claro, no es una cosa pública. No, por eso es muy fuerte esa presencia y que venga a la Argentina es una señal. Yo creo que también viene con algunos anuncios. No creo que un funcionario de esta envergadura venga a un país sin traer algo y algo que sea bueno para la Argentina. Vamos a esperar, esto va a ser la semana próxima.
una semana corta además, porque estamos en la Semana Santa, va a ser una semana de 3 días, 4 días. Bueno, esperamos que traiga alguna noticia que tienen que ver con los aranceles, sobre todo, pero también que tienen que ver con el futuro de la Argentina, las inversiones que tienen vínculos con todo lo que es la energía, con Vaca Muerta. Creo que por ahí viene el interés de Estados Unidos muy importante con la Argentina, siendo que es uno de los pocos países de Latinoamérica afines al país del norte. Bueno, Juanca, hoy tenemos columnistas. Hoy tenemos columnistas con temas bastante variados e interesantes. Bueno, ya nos acompaña Facundo Caselle. Al menos planteemos el tema que va a desarrollar él. Hay cambios que se están incluso en la legislación adaptando, como están permitiendo que en Argentina se traigan autos como los Tesla, que son automatizados. Una cosa a nivel país, pero también incluso en San Juan. Si viniera hoy un auto que se maneja solo y necesita obviamente un internet bueno, Claro. ¿qué pasaría andando por las calles de San Juan? Bueno, primero que nada, yendo a Hacha, a la iglesia, sino por acá. no, a ver, tenemos dos grandes escuelas en lo que es conducción autónoma. Tenés la escuela Tesla, que usa cámaras para ver qué es lo que está pasando adelante, como el ser humano cuando maneja, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en el video que tenemos de fondo, podemos ver los autos de Tesla que salen manejando autónomos desde la fábrica y se cargan solos en el barco, por ejemplo. Acá en San Juan, esto funcionaría igual que en cualquier parte del mundo donde no tengan rutas, donde no tengan demarcación. Incluso en territorio estadounidense también hay zonas donde no hay cobertura de 4G, 3G, redes satelitales, únicamente son las que atienden a la necesidad del vehículo. No necesitan internet para poder manejar. Es decir, son autónomos, son autocontenidos, tienen todo dentro del mismo auto, es más, tienen un sistema operativo con... Se maneja más con satelital, con GPS. Sí, utiliza mucho predicción de imágenes. O sea, utiliza cámaras para ver el camino, ver la demarcación, ver lo que está pasando alrededor e intenta determinar cuál es el camino, cuál es la decisión que intenta tomar. Incluso en conducción autónoma, Tesla ha evitado accidentes chocando. Por ejemplo, Claro. viene el auto manejándose solo por una calle, de repente un ciclista se cae hacia adentro de la calle y el auto lo evade al ciclista, chocando con otro auto que viene de frente, salvándole la vida al ciclista, pero destruyendo dos autos. Esa decisión, un humano no la puede tomar, porque pasa en instantes, son milisegundos. En cambio, a ver, ¿qué pasa con Tesla, con un auto con conducción autónoma, con cámaras? Se lo puede engañar. Hay, no sé si se acuerdan, la época del Coyote y el Correcaminos. El Correcaminos tenía una pared de ladrillo que le había pintado el Coyote que seguía la ruta. Tesla lo choca. Lo choca. Lo choca. Cree que la ruta sigue. Porque utiliza imágenes. Bueno, pero estamos hablando de Tesla como si fuera el único auto de avanzada de conducción autónoma. Claro. Y acá los chinos también están jugando Sí, fuerte. sin duda. De hecho hay, sin ir mucho más lejos, BYD, que sería la marca más grande de autos eléctricos del mundo, incluso superando a Tesla, tiene también su conducción autónoma e incluso tiene radares, que suma a lo que hace Tesla, que es solamente imágenes. Es decir, tiene un radar, un LiDAR, que va escaneando profundidad de campo, que va escaneando con haces de luz no visibles, infrarroja o ondas de radio, para poder saber si hay obstáculos o no. Y poder detectar, saber qué es el obstáculo. Si es una persona, si es un animal, si es un pozo, si es una pared, frenaría. A mí me preocupa qué va a pasar con Moyano, por ejemplo, si los camioneros se transforman todos en vehículos autónomos. No, bueno, puede haber un virus en el auto que los atropelle o... ¿Pero de qué va a vivir el pobre Moyano? hay camiones también que tienen esto. Me imagino que sí. Sí, hay camiones. Tiene trenes, uno- subterráneos, Tiene ahorros, no te aviones. preocupes. ¿Mm? Tiene ahorros. Tiene ahorro. Sí, eso Vos no- Pero es Sí, una pobre. preocupación que tengo, ¿no? Pobre Moyano. Claro, pobre Moyano. Esto de los autónomos con los camiones. Pero no solo hay que son pensar. vehículos. Se está hablando que, por ejemplo, en medicina un médico podría operar, Sí. estando en otro lado, a un paciente que está en otro Incluso lugar. hay pruebas hoy dentro Los del robots. territorio. Claro, incluso Ahí dentro sí del usan internet. usa internet, pero tiene que ser un internet muy específico de muy baja latencia. Porque cada movimiento del médico en la telemedicina de avanzada, donde se opera con maquinaria, con equipos, tiene que haber una latencia muy baja y una altísima velocidad.
porque cada movimiento del médico tiene que ser replicado instantáneamente del otro lado. Latencia es lo que se tarda entre lo que hace en el lugar el médico y lo que se recibe. Claro. El Desde que transcurso el es- médico mueve la palanquita, Pero no solo el tiempo que se en demora lo en que hace a Internet, también en lo que hace electricidad. no, por supuesto. Porque Porque los microcortes que hoy tenemos y que se nos caen en el sistema, me imagino lo que sería. sí, y no solo eso, sino que también la red entre medio, suponete que vamos de acá a San Juan, Buenos Aires. San Juan, Buenos Aires tiene un montón de territorio entre medio. Si hay algún corte de energía eléctrica en alguna subestación o algo grave, que la empresa de Internet tenga que mandar el tráfico por otro camino, ahí cambia la latencia. Capaz que pasa de 2 milisegundos a 5 milisegundos. Y ya el feeling en el equipamiento ya no es el mismo. Puede ser aún más grave. Hay algunas pruebas en el mundo de esto, de operaciones a distancia, sobre todo asistidas por máquinas, no que son 100% hechas por personas. Eso está claro. ¿Cuánto tiempo puede demorar esto? Porque nosotros creemos que ya estamos hablando de inteligencia artificial como que mañana se produce, pero van a pasar algún La humanidad tiempo. tiene dos grandes problemas que aún no le hemos encontrado la solución. El almacenar energía, que Sí. son las baterías, que es el gran problema de la humanidad, y el segundo es la velocidad para conectarnos. Antes, hace mucho tiempo atrás, para poder hacer operaciones de bolsa, ganaba el que llegaba antes. Entonces había una red inalámbrica por todo el centro de Estados Unidos para poder llegar antes con las telecomunicaciones que las terrestres cableadas. Hoy en día la fibra óptica nos permite ir mucho más rápido que toda esa maraña de redes inalámbricas. Hay un futuro donde van a estar estos Starlink, este OneWeb, este proyecto Kuiper de Amazon, que es todo satelital, donde la transmisión polo a polo es mucho más rápida vía satélite, porque es luz en el vacío, es la velocidad máxima posible de algo, que la velocidad de la luz en una fibra óptica. La fibra óptica es la latencia que nos mata, es la fibra, es lo máximo que podemos tener hoy de telecomunicaciones de velocidad fibra óptica, pero tenemos un pasito más adelante que es la comunicación satélite a satélite por el espacio, donde de polo a polo vas a reducir un 50% la latencia. Estratosfera de menos. Al margen, pero escuchándolo a Facundo, empecé a ver la nueva temporada de Black Mirror. Voy por el capítulo tercero, al menos el primero y el tercero, espectaculares, ¿no? Hermoso. Es disruptivo en serio. Todos tratan temas que hablamos casi todos los viernes. Es así. Fíjate. Bueno, cada vez que viene Pierluigi, se llena de flores la mesa, ¿no? Se transforma en un jardín. Bueno, presentamos a nuestros invitados, Día de Columnistas. Está Pierluigi Pierantozzi, él es ingeniero agrónomo. También nos acompaña Carlos Fernández. Carlos es coach, es psicólogo. Muy bien. Y veo que algunas flores ha traído Pierluigi. Sí, estas son flores de Silvestre. plantas herbáceas, llamámoslas así. Plantas herbáceas son plantas muy bonitas que se usan en cantero, en maceta. En botánica, para explicarlo un ratito, son todas las plantas que no son leñosas, ¿no? Como arbustos y árboles. Pero cuando hablamos de jardinería, ya incluimos, cerramos un poquito más el grupo, sino decimos también que son un grupo muy particular de plantas, que son las que nos alegran los canteros, que no son los cactus, suculentas, no son los bulbos, etcétera, que también son herbáceas, pero para los jardineros no lo son. Y acá tenemos dos ejemplos, una que es un sedum y uno que es un aster. Las herbáceas, como decía, son de colores normalmente vivaces, es aster, y son muy bonitas y cultivadas generalmente en San Juan. Hay muchas cosas que se pueden cultivar. Y se dividen en tres grupos, en tres categorías. Las perennes, las anuales y las bianuales. Y las anuales las podemos dividir en otras dos categorías, que son la de primavera, verano, otoño. Ya lo habrán escuchado con los bulbos, ya lo hemos hablado con el césped. Y la de otoño, invierno, primavera. Y esta es una linda época justamente para plantar toda una serie de plantas herbáceas
que justamente florecen en primavera, pero que se plantan en otoño, que tiene ciclo invernal, digámosle. Y hay muchísimas plantas de esa tipología. Y podemos hacer ejemplo como lo alelí, la espuela de caballero, la nigelia, la orlisa, la amapola. Y la idea es justamente sembrarla ahora para que florezcan en primavera, quitándola, y después mueren, son anuales. Normalmente, ¿cómo hay que sembrarla? Bueno, ahí podemos tener dos vías, o directamente en el cantero, plena tierra. Para hacerlo, yo le aconsejo muchas de estas semillas. Yo traje una semilla porque normalmente los que hacemos los jardineros, el año anterior, cuando se forma el frutito, esta es una amapola, por ejemplo, se forman justamente el frutito, se guardan y de ahí salen una semilla que ni lo van a ver de la cámara los televidentes, son muy chiquitas. Y normalmente, a ver si se ve algo, si logran ver algo, Sí, son muy se ve. chiquitas. Y de ahí se siembran o en plena tierra o en bandeja. Las bandejas son esta tipología, seedling, son esta tipología de maceta, digamos, de bandeja de siembra. Y normalmente hay de distinto tamaño. Como ven, acá hay dos. Yo en San Juan no aconsejo esta, que son muy chiquitas, sino más bien utilizar esta, porque las más chiquitas se secan rápidamente. Lo ideal es sembrarla con tierra, digamos, ponerle la semillita, taparla y regarla muy bien y mantenerlas húmedas. ¿Dónde? Pero la tenemos que exponer. Nunca al sol directo, bajo una mesa, en una galería. Siempre al abierto, nunca internamente, Una sino siempre al pregunta, abierto. Pierluigi, ¿qué tierra se utiliza? Porque Bueno, ahí se usa una tierra bien drenada, puede ser una buena tierra negra, mezclada con perlita, con cáscara de arroz, puede ser turba también, pero siempre la turba hay que mojarla un poquito antes, que tiende a secarse y a volverse higroscópica. O sea, cuando tiene agua, está mojada, se moja bien, recibe agua y sigue teniendo agua. Pero cuando se seca mucho, digamos, tiende a no a repelerla al agua. Entonces hay que mantenerla mojadita desde un principio, antes de sembrarla. Y ahí lo que tenemos que hacer 2 o 3 veces a día con un atomizador, mojarle, porque las semillitas se van a secar muy rápido, la raicita se va a secar muy rápido y obviamente hay que mojarla, tenerla mojada permanentemente en esta primera fase. Después se saca de la bandeja. Yo digo bandeja, podemos usar un tarro de yogur para decirlo. O lo importante es que hagan drenaje al fondo, ¿sí? Que escurra el agua, que no quede esa agua estancada en el contenedor que nosotros queremos utilizar. Y una vez crecida la planta, ya podemos trasplantarla directamente a tierra. Eso lo hacemos cuando tenemos poca semilla o cuando la planta, digamos, necesita determinados cuidados mucho más precisos. Cuando en vez queremos plantarlo a plena tierra, lo que nos conviene, como hemos visto, las semillas son bien chiquitas, lo que nos conviene es mezclarla en un tarro grande, amplio, con tierra, y ahí sembrarla directamente con la tierra, cosa de agarrar bien, y plantarla en un suelo ligeramente húmedo y después volver a regar. También ahí la planta, la amapola, por ejemplo, no se banca mucho los trasplantes. Entonces, no siembren en bandeja y trasplanten, sino planten indirectamente en plena tierra. pasamos de Italia a España. Así es. El tema que queríamos hablar con Carlos Fernández es cómo se puede, hoy tanto una empresa como un candidato, se basan mucho en la imagen que transmiten. ¿Cuáles son los errores que no puede cometer y cuáles son las virtudes que hay que saltarle, tanto a la empresa como al candidato? Yo creo que hoy lo más importante que tiene que transmitir tanto una marca como un candidato es credibilidad. Lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen tiene que ir en coherencia. En el momento que no existe esa trazabilidad, automáticamente empieza a perder valor. La marca de un producto, hoy en día, a través de las redes sociales,
están expuestas a la crítica, están expuestas a cualquier tipo de comentario y no pueden ignorarlo. El candidato político que hace eso, que ignora la realidad de los ciudadanos, que vive en su Torre de Marfil, que vive ajeno a lo que está pasando, automáticamente tiene un precio alto que pagar. ¿Qué le está pasando, por ejemplo, a Trump? Trump ha sido votado en mayoría, pero muchos de los que lo han votado no están de acuerdo con la actual política que está ejerciendo ni con la situación que está creando, por lo cual lo que dijo no fue real con lo que está haciendo y eso está provocando cierto malestar en el propio votante interno. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Ese tipo de situaciones. Tenemos que ser muy coherentes con los mensajes que transmitimos, tenemos que ser muy reales, la gente le gusta la autenticidad, la gente le gusta realmente que la persona no sea impostada, no sea una persona que de alguna manera sea un candidato prefabricado o una marca que no sea hoy una marca que siga los valores que la juventud, por ejemplo, quiere. Hay un tema que no había antes, Bien. que es el celular. Por Te doy un supuesto. ejemplo. Ayer me decían, había ido un dirigente político de Micar y lo llevaban de la mano rápido por todas las oficinas. Bien. Los que estaban esperando ahí estaban todos bastante enojados. Y ese político capaz que ni se enteró, pero que lo sabían, lo sabían. Y ahí puede grabar uno, lo sube ahí nomás y se viraliza el político con coronita. Es decir, ante la más mínima cosa que antes lo hacían normalmente y no pasaba de la bronca de 2 o 3, ahora puede ser un escándalo porque no hace la fila como los demás. Es que lo que hoy no está en el celular no es vendible, no es juzgable, no es Pero para el criticable. político, digamos, Para el político, las consecuencias hasta tremendas. de querer ir rápido a hacer el carnet y no como cualquier mortal, puede transformarse en un dolor de cabeza. Efectivamente, es decir, la coherencia del político cuando habla ante la opinión pública de igualdad y él no lo hace, es lo que está pasando, por ejemplo, en este caso, lo mismo con el juez, que ustedes hablaban anteriormente. Es decir, un juez no puede, bajo ningún concepto, tener una exposición pública de esta manera, y menos cometer errores. Es decir, la figura pública hoy está siendo observada desde una manera 360 por todo el mundo. Entonces, te tienes que cuidar y tienes que ser coherente. Si tú eres, por ejemplo, un político, lo que has dicho en campaña lo tienes que respetar. La gente hoy no te perdona la mentira. La gente hoy ya no tiene tanta paciencia como antes. La gente quiere resultados inmediatos. Entonces, si tú hoy no eres consciente de que las redes sociales están presentes en tu vida, cometerás errores que te harán pagar muy caro situaciones como, por ejemplo, la de este político o la de este juez. Bueno, ¿cuáles son los temas que más impactan en la opinión pública? Los temas familiares, los temas de dinero, la corrupción. ¿Cuáles son los temas donde no hay que equivocarse? Desde mi punto de vista, la mentira. Es decir, la mentira hoy está dañando muchísimas situaciones en todos los ámbitos. Cuando, vuelvo a repetir, uno piensa una cosa, dice una cosa y hace otra, eso genera un quiebre, una fractura, tanto en la sociedad como en las familias, como en las relaciones personales. Entonces, en ese sentido, uno tiene que ser muy coherente y tiene que ser muy real. No podemos, bajo ningún concepto, rodearnos de gente que no son coherentes con sus discursos. Hay un tema, para dar como ejemplo, Alberto Fernández. Bien. Estaba devaluado políticamente, nadie duda que no tenía chances de volver otra vez a presentarse, pero la denuncia de violencia de su esposa lo mató. No se pudo recuperar y no se va a poder recuperar nunca. Es decir, la gente le podría haber perdonado varias cosas, pero una denuncia de violencia hoy lo destrozó. La gente hubo dos cosas que no perdonó. Fue la mentira del COVID con la fiesta que organizó. Eso le costó a él la reelección y de hecho lo dicen los mensajes de audio que le generan la violencia con la mujer. Y dos, la violencia familiar. Son dos discursos que fueron falsos. Transmitió una cosa e hizo otra. Y eso lo pagó y caro. Es decir, es un cadáver político. Es como si tú ves un zombie. Lo que dice no tiene credibilidad, lo que dice no tiene peso. Es una persona que perdió cualquier tipo de influencia en la sociedad. Bueno. Al revés, ahora todos tratan de decir no te conozco. Es que no, hay que separarse de ese tipo de personas porque han sido personas con una doble moral, con un doble discurso. Bueno, pero estamos hablando también de empresas. Sí. Y en las empresas, yo veo que mucho de la publicidad sigue siendo tan adocenada como era antes, ¿no? Y hay mensajes que la gente espera de un producto o de una marca. La publicidad engañosa, Juan Carlos, hoy en día está muy penada por el consumidor. Hoy, por ejemplo, en productos de belleza, tienen que estar claramente
con qué están hechos, en quién están testeados, en quién están probados, porque hoy la sociedad está mucho más sensible ante cualquier tipo de producto que sale al mercado. No vale todo como valía anteriormente. Hay campañas que hoy no te venden el producto, sino te venden la emoción, la sensación, cómo tú vas a sentirte al consumirlo o al tenerlo dentro de ti. Hoy existe, por ejemplo, una publicidad sobre el lujo silencioso. Las grandes marcas ya no quieren salir con los raperos, no quieren salir con los logos grandes. Hoy en día las personas que tienen dinero, que económicamente son socialmente reconocidas, no usan marcas que todo el mundo ve con grandes logotipos llamativos, sino eso está identificado a otro público. Hoy puedes tener una camisa de 2.000, 3.000 dólares y no saber ni qué marca es. Y eso es lo que te hace diferente. Ahí están las marcas que están trabajando en su propio branding, en su propia imagen, e identificándolo con personas también. Hay empresas o productos que marcan tendencia. Por ejemplo, la cerveza. Bien. La cerveza ha logrado que sea parte de pasarla bien, hasta con el deporte. El vino, que no supo manejar ese marketing, quedó como el que toma vino le gusta el alcohol. Es más, en la discusión de 0% de alcohol para manejar, salieron a defenderse los del vino y la cerveza calladito, no dijeron nada. Y ahora ellos publicitan la cerveza cero alcohol, no porque vendan cero alcohol, porque le meten en la cabeza la marca cerveza. Y ahí uno se da cuenta cómo la estrategia de esa empresa, con el cero alcohol, sabiendo que van a vender muy poco cero alcohol, pero pueden ir como algo saludable cuando su intención es la otra. Tú identificas una emoción con un producto, luego puedes camuflar un poco la situación, pero lo que no puedes es mentir. El vino no se ha sabido actualizar. El vino hoy no lo puedes identificar y de hecho en muchas películas te lo ponen de manera subliminal, como que llegas a casa y te descontracturas, como que llegas a casa y te abres una botella para tomar algo que te va a hacer relajarte más, pero no está identificado con un concepto concreto. La cerveza lo ha logrado identificar. Por ejemplo, Starbucks no vende café. El Starbucks vende una situación donde tú te vas a sentir a gusto, donde vas a sentirte bien y vas a pagar 10 veces lo que vale un café. Nike no te vende zapatillas. Te llaman por tu nombre, Néstor. Totalmente. Nike no te vende una zapatilla de deporte, te vende una experiencia que tú vas a tener cuando lleves mis zapatillas, cuando lleves Nike. Han sabido unir una cosa con otra y eso es lo que la gente ve. Hoy en día, cuando tú te compras un vehículo, si lo que te quieres comprar es una emoción, te vas a comprar un vehículo de tecnología, un vehículo de vanguardia. Si no, no podemos identificar las cosas de manera imaginaria. Las tenemos que unir en la mente, une rápidamente un concepto con una emoción. Muy bien, muchas gracias a los dos. Vamos al corte. Enseguida vamos a hablar de un tema que yo no sé si llamarle el buen vivir hasta el final o el buen morir. Es un tema polémico, se los anticipo. Ya volvemos. Bueno, el texto que introduce en la charla con nuestro columnista, que ya lo presentamos, comenzamos a presentarlos. Laura Tamarín es médico psiquiatra y Alfredo Nardi es abogado. Bueno, lo vamos a hacer a dúo. Empiezo yo con un párrafo y después porque es un poco largo. El texto que está en internet, dice que el abuelo de Violeta desarrolló demencia cuando ella era apenas una preadolescente. No lo recuerdo lúcido. Eso la pone triste, pero a la vez le alivia no recordar el ocaso de su capacidad cognitiva, cuando dejó de reconocerla y de comunicarse con nadie. Hace años que no se vale por sí mismo y necesita a alguien a su lado las 24 horas. Los miembros de la familia se turnan para estar con él, le dan de comer y aguantan sus delirios que normalmente se basan en balbuceos sin sentido. Pero una tarde, estando Violeta con él, la miró y le dijo: me quiero morir. ¿Por qué no me puedo morir? Aquella frase le heló la sangre. Había visto el declive de su abuelo, pero jamás se había planteado cómo estaba. Como ya no era él, ni hablaba, ni se movía, no había pensado que pudiera seguir ahí adentro, sufriendo, explica. En aquel momento se acababa de aprobar la ley de eutanasia en España y empezó a investigar, pero su abuelo, al tener demencia y no estar en pleno uso de sus facultades, no podía solicitarla ya. Esta joven empezó a darle vueltas y a informarse sobre la manera que tiene alguien de decidir por sí cómo morir. Y encontró el documento de voluntades anticipadas, TVA, que no sé si existe en la Argentina, o testamento vital.
Se trata de una herramienta para especificar preferencias médicas, como por ejemplo ser desconectados si se le llega a un punto en que la supervivencia depende de un respirador, recibir o no tratamientos experimentales o medicamentos paliativos. Determinar en qué casos se quiere recurrir a esto que es una palabra que tiene mala fama, eutanasia. Esta joven apenas tiene 31 años y es una de las 34.600 personas que en 2024 firmaron el testamento vital en Cataluña. El pasado año hubo un verdadero boom de altas debido a una modificación en la ley que regula los derechos de los pacientes y que facilita formalizar el documento de voluntades anticipadas. Hasta entonces, se necesitaba recurrir a un notario o contar con 3 testimonios que no podían ser familiares directos. Pero ahora basta con pedir cita con el médico de cabecera y entregarle el documento. Bueno, comenzamos entonces. Agrego un pequeño dato. Sí. El médico que atendió al Papa dice que decide el tratamiento que se le hace en estos días que estuvo tan mal, junto con una persona que está todo el tiempo al lado de él, es el enfermero. Porque el Papa dijo, él es el que va a decidir sobre los tratamientos que tengo yo, porque es el que sabe perfectamente lo que pienso. Cuando yo no tenga la voluntad de decirlo, lo decide él. Muy bien. Comenzamos entonces con Alfredo Nardi, que nos diga desde el punto de vista legal si esta figura que existe en España existe en la Argentina o no. Bueno, no existe similar, no existe la eutanasia, como dijiste todavía, pero sí existen las disposiciones anticipatorias que se pueden hacer, que está en la ley del paciente, que se le denominó muerte digna, que ahí ya también tengo una... Muerte digna o vida digna, ¿no? Tal cual. Yo digo que no hay nada digno en la muerte, que la digno es cada persona le da la dignidad a las cosas por ser humano, y yo creo que vos haces de tu vida una vida digna. La muerte... Quizás mí, morir como con dijiste, dignidad sería en realidad. Quizás morir con dignidad. Bueno, estos actos anticipatorios existen en la Argentina a partir del 2012, que es algo de lo que has leído, es que rechazar un tratamiento. Quizás es, digamos, una eutanasia pasiva, no activa, porque hay que diferenciar. La eutanasia es que vos tomes la decisión de morir y que te inyecten algún líquido o alguna pastilla que haga ese efecto, mueras. Bueno, eso no, en la Argentina no sucede todavía. Sí que vos puedas rechazar el tratamiento, que vos puedas rechazar no alimentarte, hidratarte o no estar conectado. ¿Estamos? ¿Qué ocurre con Alfredo, esto? Te hago una pregunta. Lo que yo decida ante un notario, Sí. ¿qué valor tiene si alguien de mi familia dice... No, sí tiene No valor eso. Lo que pasa es que nadie lo hace en este momento. Sí tiene valor, porque es la decisión tuya que vos estás tomando. Ahora, insisto, en rechazar tratamiento. Sí. ¿Estamos? Ahora, lo que pasa es que esto nadie lo hace. Hay un caso muy famoso que ya va a cumplir 9 años, que está en la Corte Suprema de Justicia, que es un accidente que tuvo una persona en Neuquén, en la provincia de Neuquén, en el 2005, queda ahí en estado vegetativo, se sanciona la ley en el 2012 y recién en el 2015 sus familiares presentan un amparo. No había dejado medidas anticipatorias. Presentan un amparo y el juez de primera y segunda instancia se lo niegan y la Corte de Justicia le da la decisión de desconectarlo. Un tema de gran poder debate fallecer. fue el caso Cerati. Claro, bueno, el más conocido, quizás. Y como Schumacher puede ser en Alemania. Exacto. ¿No? No dejó nada escrito y la madre lo mantuvo durante 12 años conectados hasta que falló un órgano y ahí murió. Pero Porque 12 recordemos que en estos casos lo que sería era no prolongar la vida por métodos claro. artificiales. No, No. es que le están aplicando eutanasia. No, claro, no. Esa es no la prolongar diferencia la vida importante. cuando algunos de esos aparatos que se están, o algún tratamiento que están realizando, no te asegure una mejor calidad de vida o no te asegure que te vayas a sanar, sino esto se aplicó esta ley del paciente en pacientes terminales. No hay una decisión todavía de que vos puedas tomar eso como dije. Importa acá mucho la opinión de la doctora Laura Tamarí, porque cuando se produce casos como el que plantea Violeta en España, es un problema de familia, no es un problema de la persona. Por lo que ella dice, no conoció a su abuelo de otra forma y tiene toda una familia atendiendo a alguien que no tiene ningún futuro. A ver, creo que es importante entender que esto, además, para que pueda ser un tema social y una discusión en serio, creo que tiene que ser un tema que se trabaje en la
en la mesa de la familia, ¿no? Digamos, Violeta tuvo la opción de conectar en ese momento con su abuelo, pero seguramente antes no se hablaba de esto. Hoy sabemos que el encarnizamiento terapéutico puede llevar a generar una sobrevida en casos de enfermedades o situaciones críticas que antes no existía. Si antes una persona tenía un ACV masivo y creo que no existía la discusión. Hoy se sostiene la vida muchas veces sabiendo que el deterioro es imparable. Hoy tenemos muchas enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Enfermedades crónicas que llegan a alta, digamos, a gran edad, ¿sí? Y hay un momento donde uno ya no puede hacer nada y me parece que es importante cuando uno sabe que existe esa situación poder hablarlo con el familiar que lo padece, porque es el que pone el cuerpo el más importante. ¿Sí? Digo, Pero cuando alguien tiene un padre, una madre de una edad muy avanzada y viviendo ya lo que no es vida, ¿qué es lo que lo lleva a esa persona que quiera que siga viviendo? ¿El interés por el padre o la madre o por una cuestión propia que no quiere sufrir la muerte de ese ser querido? yo creo que es el egoísmo de uno como hijo, como, digamos, uno lo puede entender de un padre hacia un hijo, no querer y no perder la esperanza, ¿no? En el caso de Cerati. Pero como hijo creo que en algún punto es el egoísmo de querer sostener y no perder la esperanza de, no sé, digamos, de seguir teniendo padre o madre, digamos, no ser huérfano. ¿Tá? Sí, que por eso me parece que es importante hablarlo. Digamos, lo que plantea esta noticia es justamente, hay que hablarlo mucho antes de que nos llegue la hora. ¿Sí? Las medidas anticipadas es decir, mira, si tengo un accidente, que no me intuben porque prefiero no sobrevivir, por ejemplo. Digo, puede ser. ¿Sí? Una vez leí en un diario de Madrid, precisamente, que una mujer grande escribió, miren, si me demencio, por favor no jueguen a ser Dios, no me mantengan artificialmente. Que alguien llegue a pedirlo así y públicamente golpea. Claro. Mira, hay proyectos que se han quedado en la nada. Hay un proyecto muy serio del 2024 en la Cámara, en el Congreso, que ha quedado ahora sin discusión, sobre eutanasia. El problema acá en la Argentina, y yo veo, no hablamos de la muerte. No hablamos La esquivamos. Bueno, vas al café y te sentás con tu amigo y debaten la filosofía o qué va a pasar. La esquivamos, la olvidamos, la evitamos, fingimos demencia y seguimos. Entonces, yo lo que creo que si empezamos a hablar, como dice la doctora, si lo hacemos con anticipación... No se habla de la herencia, por ejemplo. Eso No es más jodido, no, no voy a hablar eso de no eso. Pero no se habla. No. Eso No se habla porque las de varios familias, temas. viste, que Como que estás llamando a que pase. sí, exacto. No, pero no se habla en realidad de la muerte porque la tratamos de esquivar. En realidad, como si la olvidáramos o la sacáramos del medio, podemos vivir mejor. Y en realidad, si tomamos conciencia de la muerte, quizás tenemos una vida mucho más digna, como dijimos. Bueno, la psicóloga chilena que tanto furor cada vez que viene y llena un estadio, Sí, sí. habla precisamente, está preparando su nuevo libro sobre esto. No nos preparamos para ese momento. ¿Te parece? Evadimos la muerte. No lo hablamos. Vamos a un corte y seguimos. Bueno. Tenemos dos elementos para considerarlo con ustedes. El primero, inmediatamente hay repercusiones a través del teléfono. El segundo, los tiempos nos están ya apurando. Así es. No, Vamos precisamente, redondeando este tema que creo que es un tema para seguirlo hablando Sí, sí. y que debe participar toda la sociedad, no es solamente de uno. El tema de la ley del paciente choca también con los profesionales de la salud que están preparados para tratar de ayudar o tratar de extender la vida. Y vos a veces el paciente ha dicho, no, quiero más, hasta acá llego. ¿Y cómo hacemos con eso que el médico también quiere seguir? ¿qué pasa cuando el médico, por una cuestión de conciencia, dice, yo no estoy dispuesto a hacer lo que el paciente quiere? Objeción de conciencia. Bueno, Se de tiene que conciencia. correr del equipo terapéutico. Se tiene que correr. ¿Y sí? claro. ¿Sí? Bueno, Uno puede ser objetor de conciencia en esos casos. El paciente tiene que ser atendido Ahora- si él quiere. Ahora, hoy en día se respeta si el paciente dice, mire, yo lo único que quiero es que me calmen los dolores y Sí. que me hidraten, Sí, pero no que me alimenten Sí. sí, sí, sí. o eso que me sí, sostengan eso- artificialmente. Hoy eso se respeta. Sí, hoy eso se respeta. No solo eso, sino también lo puedes pedir a través de la justicia
El caso este, que es el caso que la Corte de Justicia tiene como insignia, es que los hijos pidieron, no la persona, vayan en contra, primera y segunda instancia, y la Corte se los termina dando porque llevaba 10 años en estado vegetativo. Bueno, ¿Se puede nombrar un albacea Sí. o un representante para claro. los temas de salud? Sí. Sí. ¿Y qué pasa si Y ahí es sobre todo cuando la persona deja escrito y puede decidir. Uno se lo eh, puede decir al médico también en la consulta. A mí me ha pasado de tener que acompañar, por ejemplo, y te lo dejan dicho, y uno se lo hace al colega. pero si un hijo después dice, desconozco lo que ha dicho porque mi fe me impide que se haga esto? No, bueno, vos acordate que vos como persona podés tomar tus decisiones. ¿Y cuáles son las personas que no toman todavía sus decisiones? Los menores de edad, que vos decidís por los tratamientos de salud. Salvo a partir de los 16 años que vos ya tomás algunas decisiones hasta los 18 que no pongan en riesgo los tratamientos de la vida. Después de los 18 años vos tomás decisiones. ¿qué decisiones puede uno anticiparse a tomarlas? Supongamos, quiero que me cremen o que me entierren. Sí, claro. Quiero que tener una misa o no tener servicios claro. religiosos. Todo eso lo puede uno Sí, decidir. claro, igual que, pero sobre todo en salud, a no hidratarte, a no Pero alimentarte, a ojo, desenchufar. si viene un pariente y dice, no, mire, yo quiero lo mismo, hacerle la misa por mi conciencia, o yo quiero tal... Bueno, no esto. estás respetando Exacto. lo que ha peticionado esa persona. Acá tuvo un abogado y nos dijo, miren, Sí, sí, se el pone derecho del claro. fallecido no cuenta. Por más que lo En tengan... realidad es muy difícil impedir que alguien anticipas? pida una misa por un familiar, porque no necesita una autorización. Va a la iglesia y dice, quiero una misa para Y un te familiar nombran. y listo. Bueno, eso te van a nombrar, te van a Sería seguir nombrando por un par de imposible años. Es que Quizás en el realidad- último lugar que te siguen nombrando. Es que en realidad creo que el tema es que no influye en la vida del paciente, Claro. o sea, o de la persona, digamos. Cuando uno Exacto. se encarniza terapéuticamente o uno permite que seguir probando y sosteniendo, sabiendo que no hay vuelta atrás, eso es el encarnizamiento terapéutico. ¿Sí? Entonces, cuando uno puede plantear el límite entre decir, mira, hasta acá, Claro. como médico, ¿no? Digamos, hasta acá se puede hacer esto para tratar de salvar. Y cuando uno decide no seguir interviniendo, hay un montón de cosas que uno sigue haciendo y que tienen que ver con el acompañamiento desde lo humano. ¿Sí? Digo, no es fácil tomar esa decisión, no es fácil para uno como médico aceptarla a veces, pero no es que uno no hace nada. ¿Sí? Claro. Hace muchísimo más de lo que se piensa. Muy bien. Muchas gracias a los Bueno, dos. gracias.